Bienvenida y bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos con un material bien interesante. Se llama Franciscanamente Felices. Es un documento, un subsidio formativo, dicen, que propone un camino. Un camino particular hacia la felicidad. Ajá. Usa unas bienaventuranzas que se le atribuyan a Santo Tomás Moro, pero la vuelta de tuerca es que las mira desde una perspectiva franciscana muy específica. Exacto, esa es la clave, la mirada franciscana que le da a este documento. Y bueno, el material se presenta así como subsidio formativo, ¿no? Pensado para reflexionar solo o en grupo. Nuestra idea hoy es un poco desarmar estas máximas, que la verdad son menos famosas que las del Sermón de la Montaña, y ver qué hay detrás, ¿no? Que nos dicen esas reflexiones que las acompañan. Claro. Ver qué sabiduría práctica podemos sacar de ahí. Quizás algo inesperado para la vida de hoy. ¿Le entramos? Dale. Sí, vamos a ver cómo estas frases, con ese filtro franciscano que mencionabas, dibujan un camino. Un camino hacia, lo que ellos llaman sabiduría, y una alegría muy particular. ¿Y en qué se enfocan? Pues, sobre todo en actitudes. Cosas como la humildad, el saber distinguir lo importante, valorar el descanso, cómo nos relacionamos con los demás y, claro, desde su perspectiva, con Dios. Entiendo. Es una propuesta sobre cómo vivir con más profundidad, digamos. Veremos qué nos resuena hoy fuera de su contexto original. Perfecto. Empecemos entonces con un grupito de ideas que giran en torno a la humildad, a cómo nos vemos, ¿no? Hay dos bienaventuranzas que me parecieron como primas hermanas. Ajá, ¿cuáles? Una dice, dichosos los que saben reírse de sí mismos, porque no terminarán nunca de divertirse. Esa es buena. ¿Y la otra? Dichosos los que son suficientemente inteligentes como para no tomarse en serio. Serán apreciados por sus vecinos. Las dos apuntan a bajarle un poco al ego, ¿no? Totalmente. Están súper conectadas, sí. Y abren la puerta a todo lo demás, creo yo. El documento las lee como una invitación a una humildad, pero radical. ¿Radical en qué sentido? En que reírse de uno mismo, desde esta visión, no es solo tener buen humor, es más profundo. Es reconocer nuestras limitaciones, nuestra humanidad, eso que compartimos todos, ¿no? Y sin sentir que eso nos aplasta. Claro. Te libera del peso del orgullo, ¿viste? De esa necesidad de andar mostrando una imagen perfecta todo el tiempo. Es como un desapego sano del ego. Y eso, dice el texto, te lleva a divertirte de verdad, a una ligereza constante. Suena liberador, sí. La verdad que sí. Pero, ¿y cómo se conecta eso, el reírse de uno, con lo de ser apreciado por los vecinos? Eso que dice la segunda. ¿Es solo caer bien o hay algo más, según el texto? El documento sugiere que va más allá de ser simpático nomás. Cuando no te tomas tan en serio, transmitís, autenticidad. Ajá. Se caen como las barreras, ¿viste? Desde esta perspectiva franciscana que presentan, implica reconocer que sos parte de algo más grande, quizá, como dicen ellos, un instrumento. Entiendo. Donde tu valor no está en qué tan importante te crees, sino en tu capacidad de amar, de servir. Y esa autenticidad, esa alegría que no es forzada, eso es lo que genera conexión real. La gente te aprecia por eso. O sea, ¿no es una estrategia para caer bien? No, para nada. Es una consecuencia de vivir con menos pretensión. Fíjate que la oración que ponen con la primera bienaventuranza pide ayuda para soltar el orgullo. Y la segunda parece mostrar el resultado social de eso. Entendido, clarísimo. Bueno, de esta mirada sobre uno mismo, pasemos a cómo actuamos en el mundo, ¿no? Nuestras decisiones. Hay un bloque interesante sobre la sabiduría, en la acción y también en la quietud. Me llamó la atención esta. Dichosos los que saben distinguir una montaña de una piedra porque se evitarán muchos inconvenientes. Suena a puro sentido común, ¿no? Pero ¿qué le agrega la reflexión franciscana del texto? El texto lo eleva, no es solo sentido común, lo ven como una cuestión de discernimiento espiritual y de administración de la vida casi. Administración de la vida. Clarísimo a priorizar, pero priorizar de forma radical. Ajá. Según esta visión, se trata de no quemar nuestra energía, que es limitada, el tiempo, la atención, lo emocional, en pavadas o en preocupaciones que inflamos nosotros mismos. Claro. Sino enfocarla a propósito en lo que ellos consideran fundamental. Amar a Dios, amar al prójimo. Es casi como gestionar tus recursos para un fin mayor, lo que llaman el reino.
Ya veo. De hecho, la oración pide ser buenos administradores. El punto clave acá es la liberación que sentís cuando eliges activamente dónde poner tu energía vital. Esa idea de administrar la energía me conecta con otra bienaventuranza que, la verdad, choca bastante con nuestra cultura de la hiperproductividad, ¿no? ¿Cuál? Está dichosos los que saben descansar y dormir sin buscarse excusas. Llegarán a ser sabios. Hoy parece que descansar es casi un lujo o hasta algo de lo que sentirse culpable. ¿Cómo justifica el texto que eso te lleva a la sabiduría? Es que el documento le da una vuelta interesante. Va más allá del simple autocuidado físico, aunque obvio que lo incluye. Ah, sí. Sí, lo presenta como un acto de confianza y de reconocer tu propia limitación, tu dependencia. En su contexto, claro, dependencia de la providencia divina. O sea, descansar no es solo cargar pilas. No solo eso, es también soltar el control, confiar en que el mundo sigue girando aunque vos pares un rato. Para esta visión franciscana, es separar a conciencia, dormir sin culpa. Permite no solo recuperarte físicamente, sino que crea espacio. ¿Espacio para qué? Para la reflexión, para la oración, para la conexión espiritual. La sabiduría, sugiere el texto, no nace solamente del hacer sin parar, sino también de la pausa, de la escucha, de confiar en que hay un ritmo más grande que el nuestro. Tiene sentido. Es una sabiduría que brota más de la serenidad que de la agitación constante. Entiendo esa conexión entre descanso y confianza. Y bueno, ligado a la acción sabia, está esta otra. Dichosos los que piensan antes de actuar y rezan antes de pensar. Evitarán muchas tonterías. La secuencia es curiosa, ¿no? Rezar antes de pensar. Sí, es llamativa. ¿No podría tomarse como que anula el pensamiento la razón? ¿Cómo lo explica el documento? ¿Es provocadora? Sí. Pero el texto no lo plantea como anular la inteligencia, para nada, sino como ordenarla, orientarla. A ver. Pensar antes de actuar es la prudencia básica, ¿no? La reflexión racional. Pero el rezar antes de pensar sugiere buscar primero una alineación, una conexión con una perspectiva más alta, con lo que ellos creen que es la voluntad de Dios, antes siquiera de empezar a armar tu propio razonamiento. Ah, o sea, no es dejar de pensar. No, es buscar inspiración, claridad, una intención correcta, antes de que tu pensamiento arranque y capaz se enrede en el ego o en miradas muy limitadas. Es como pedir una linterna antes de empezar a caminar por un sendero oscuro, ¿entendés? Sí, entiendo el matiz. El objetivo, como dice así sin vueltas, es evitar muchas tonterías. O sea, acciones impulsivas, errores o cosas hechas con mala intención. Es poner todo el proceso bajo una guía que consideran superior. Queda claro. Ahora, una buena parte de estas bienaventuranzas se mete de lleno en cómo nos relacionamos con los demás. Hay una sobre la comunicación que parece simple, pero ¿Cuál será? Dichosos los que saben escuchar y callar. Aprenderán cosas nuevas. Parece obvio, ¿no? Pero ponerlo en práctica. Es un desafío enorme. Sí. Y el texto lo marca como algo clave para crecer. Porque saber escuchar y callar es mucho más que no interrumpir al otro. ¿Qué más implica? Se conecta con la humildad, con reconocer que no te las sabes todas, y con un respeto profundo por el otro. Implica hacer silencio adentro tuyo para poder recibir de verdad, no solo las palabras, sino la perspectiva del otro, su experiencia, hasta su presencia misma. Ajá. Desde la visión del documento, este silencio también te permite escuchar la voz de Dios a través de las personas, de lo que pasa. Es salir un poco del monólogo interno que tenemos siempre y abrirte de verdad a aprender del otro. Claro. La oración que acompaña esta pide ser canales de amor y sabiduría. Y para ser canal, primero tenés que saber recibir, ¿no? Saber escuchar. Totalmente. Y esa apertura al otro sigue en esta. Dichosos los que están atentos a las exigencias de los demás, sin sentirse indispensables, serán fuente de alegría. ¿Cuál es el equilibrio delicado ahí, entre estar atento y no sentirse indispensable? Ese equilibrio es clave, sí. Estar atentos a las exigencias habla de sensibilidad, de empatía, de servicio, ¿verdad? Sí. Pero el sin sentirse indispensables es el contrapeso. Es la humildad que evita que ese servicio se convierta en una forma de agrandarte vos o de controlar al otro. Entiendo. Es reconocer que cada persona tiene su valor, su capacidad y que tu ayuda es una colaboración, no sos la solución a todo.
Según el texto, servir desde ese lugar con desprendimiento, sin buscar ser el protagonista ni que el otro dependa de vos. Eso es lo que genera alegría de verdad. Alegría para los dos lados, supongo. Claro, para el que recibe y también de una forma más serena para el que da. Es un servicio que libera, no que ata. Siguiendo con las relaciones, esta me pareció particularmente difícil. Dichosos ustedes cuando sepan apreciar una sonrisa y olvidar un desaire. Vuestro camino estará lleno de sol. Apreciar lo bueno es más fácil, pero olvidar un desaire, ¿cómo hay que entender ese olvidar? ¿Es reprimirlo o es otra cosa? El documento lo enfoca más como una decisión activa, no tanto como que te dé amnesia, ¿viste? Sino como elegir soltar el rencor, no permitir que una ofensa te defina la relación o te arruine el día. Ajá. Apreciar una sonrisa es cultivar la gratitud por lo bueno, por más chiquito que sea. Y olvidar un desaire es la práctica activa del perdón, de liberarte de esa carga emocional negativa. Que pesa mucho a veces. Muchísimo. Desde la perspectiva franciscana que presentan acá, esto es fundamental para construir la paz, empezando por tu propio corazón. La imagen del camino lleno de sol sugiere eso, que esta doble actitud, valorar lo bueno y soltar lo malo, te trae luz, calidez, liviandad a tu vida. Es elegir conscientemente la armonía por sobre el resentimiento. Y si esa era difícil, la que sigue sube la apuesta, me parece. A ver. Dichosos ustedes cuando sepan interpretar con benevolencia las actitudes de los demás, aún contra las apariencias. Serán tomados por ingenuos, pero es el precio justo de la caridad. El propio texto admite que vas a parecer ingenuo. ¿Cómo se sostiene algo tan radical? Es quizás una de las más a contramano de cómo funcionamos hoy, ¿no? El documento la presenta como la cima de la caridad activa. Caridad activa. Sí, no se trata de negar la realidad o de ser ciego a lo que pasa, sino de elegir conscientemente mirar más allá de lo superficial, de la primera impresión negativa. Intentar entender qué hay detrás. Exacto, intentar comprender la complejidad detrás de lo que hacen los demás. Asumir quizás que hay buena intención, o al menos que hay una lucha interna que no conocemos, incluso cuando lo que hacen parece hostil o confuso. Es ofrecer, como dice el texto, un amor incondicional que no juzga a las apuradas. Pero te van a tomar por tonto. Claro, y el texto lo reconoce de frente. Serán tomados por ingenuos. Eso es clave. No lo presenta como un error, sino como el precio justo. Es el costo que aceptas pagar por elegir la misericordia, la confianza, por sobre el cinismo y la sospecha. Es una apuesta radical por el amor, realmente. Es una perspectiva muy exigente. Bueno, y cambiando un poco de tema, hay un par de bienaventuranzas que parecen hablar de encontrar el equilibrio y el sentido final de las cosas. Una dice, dichosos ustedes cuando sepan mirar seriamente a las cosas pequeñas y tranquilamente a las cosas importantes. Llegarán lejos en esta vida. ¿Cómo desarmamos esa aparente contradicción? Mirar seriamente lo pequeño y tranquilamente lo importante. Propone una sabiduría de la perspectiva, ¿no? Mirar seriamente a las cosas pequeñas es una invitación a encontrar valor, significado, belleza, en lo de todos los días, en esos detalles que muchas veces pasamos por alto como si nada. La capacidad de asombro, digamos. Eso mismo. La capacidad de maravillarte con lo simple, de estar presente ahí, en el momento. Y por otro lado, mirar tranquilamente a las cosas importantes sugiere cómo abordar los grandes temas de la vida. Decisiones clave, relaciones fundamentales, la fe en su contexto. Hacerlo con serenidad, con confianza, con claridad, sin dejarte llevar por la ansiedad o el pánico. Es un equilibrio, entonces. Un equilibrio dinámico, sí. Valorar a fondo lo pequeño sin perder la calma frente a lo grande. Según el texto, dominar este arte de la perspectiva es lo que te permite llegar lejos. Y ese lejos no creo que sea éxito mundano, sino madurez, profundidad en la vida. Entiendo. Y llegamos a la que parece cerrar todo el círculo, darle como el sentido final, ¿no? Sí, la última. Todo lo demás. Exactamente. El documento la presenta así, como la culminación, la que le da coherencia a todas las anteriores. Es la invitación a desarrollar una mirada contemplativa constante. ¿Qué significa eso en la práctica?
ver más allá de lo superficial, reconocer la presencia divina, la huella de Dios, dicen, no solo en los momentos que consideramos sagrados, sino en cada persona, en cada encuentro, en cada situación, por más común o incluso difícil que parezca. Es como vivir buscando eso. Sí, vivir en una actitud de búsqueda y reconocimiento constante de lo trascendente en lo más cercano, en lo inmanente. Según esta visión, responder a esa presencia que reconoces con amor, con reverencia, eso es lo que finalmente te lleva a la verdadera luz y sabiduría. No es solo una actitud pasiva, es una forma activa de relacionarte con toda la realidad, integrando tu fe, si la tenés, en cada instante. Entonces intentamos hacer una síntesis. Lo que este documento Franciscanamente Felices nos mostró no es tanto una lista de mandamientos, sino como un tejido, ¿no? De actitudes que están todas conectadas. Exacto, un tejido. Vimos la importancia de una humildad bien profunda, que nos libera del ego, y esto de reírnos de nosotros mismos, no tomarnos tan en serio. Luego, la sabiduría práctica. Saber priorizar la montaña y la piedra, confiar en el valor del descanso y alinear lo que hacemos con una reflexión profunda y, bueno, desde su mirada, con la oración. Y exploramos mucho la parte de las relaciones, ¿no? La escucha atenta, el servicio sin buscar protagonismo, esa capacidad de agradecer y de soltar el rencor. Sí. Y esa caridad tan radical de interpretar al otro con benevolencia, incluso cuando cuesta. Claro. Todo eso termina en una perspectiva equilibrada sobre lo chico y lo grande, y en esa mirada final, contemplativa, que busca reconocer lo divino en todo. Son como claves, todas juntas, para una forma específica de felicidad y sabiduría con ese sabor franciscano. Ahora, el documento mismo no termina ahí. No es solo teoría lo que propone. Correcto, y eso es súper importante. El texto cierra con una llamada a la acción personal. Invita a quien lo lee a preguntarse, bueno, ¿cuál de estas bienaventuranzas me interpela hoy? ¿Cuál es un desafío concreto para mi vida ahora? Ajá. Y termina con oraciones pidiendo ayuda para poder vivirlas. Eso refuerza la idea de que no es un manual de instrucciones que te garantiza un resultado, sino una propuesta para un camino, un proceso continuo de crecimiento espiritual, de desafío personal. O sea que esa felicidad franciscana... No es un lugar al que llegas y listo. Es una práctica constante, una búsqueda. Quizás entonces la pregunta que nos queda flotando después de esta charla no es solo si estas ideas nos parecen interesantes o no, sino algo más personal, ¿no? ¿Cómo qué? Bueno, más allá del marco religioso específico de este texto, ¿qué principio o qué actitud de todas estas resuena en nosotros? ¿Hay alguna que sintamos como un posible experimento para intentar en nuestro propio día a día? Es una buena pregunta. ¿Habrá alguna de estas sabidurías antiguas, por decirlo así, que sintamos que podría de verdad traernos un poquito más de esa esquiva, luz y sabiduría a nuestro propio camino? Una pregunta para seguir masticando, ¿no? Definitivamente. Para quedarse pensando.